En este sector, comunicaciones y transportes, estamos disponiendo de todos los recursos y del apoyo logístico necesario para lograr dos objetivos. El primero es garantizar la continuidad operativa de una red vital de transporte y de comunicaciones para el adecuado funcionamiento del país. El segundo es asegurar que su funcionamiento se dé con altos estándares de seguridad sanitaria para contribuir a detener la propagación de esta epidemia. Repito, primero, garantizar la continuidad operativa de las redes de telecomunicaciones y de transporte del país. Segundo, hacerlo con los más altos estándares de seguridad sanitaria. Para ello quisiera informarles de las siguientes acciones, algunas de ellas ya instrumentadas y en marcha, otras que en los próximos días iremos incrementando. Desde el día 23 se declaró la emergencia. La Secretaría, junto con el principal proveedor de servicios de telefonía fija en el país, estableció un número, ustedes conocen, el 01800-123-1010, para orientar a la ciudadanía. Quisimos responder de inmediato en el establecimiento de este número y después ir fortaleciendo su capacidad de atención y respuesta conforme el sector salud pudiera ir incorporando personal capacitado para orientar a los usuarios. Al día de hoy la operación está estabilizada y se están teniendo un 1.5, ya casi 1.6 millones de llamadas acumuladas hasta hoy, con un porcentaje de atención efectiva de 94%. Desde ese mismo día 23 instruía que todos nuestros nodos de comunicación en la zona del Valle Metropolitana de la Ciudad de México se convirtieran también en centros de información sanitaria y de atención para el usuario. Bajo esta línea entregamos más de 200,000 cuestionarios y colocamos carteles informativos en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca y en las terminales de autobuses de Tasqueña, Oriente, Norte, Observatorio y Toluca. Quiero decir que hemos contado en todo momento con la colaboración de las autoridades de los estados de México y del Distrito Federal para realizar estas acciones de manera coordinada, y también de los usuarios del transporte y de sus proveedores. Hemos dispuesto también el despliegue de 1,500 médicos en los principales aeropuertos y terminales de autotransporte del país. Posteriormente, fuimos elevando nuestros niveles de intervención conforme lográbamos la organización de este vasto sistema logístico que requiere la coordinación no solamente entre diferentes sectores del gobierno, sino también con operadores públicos y privados de las redes de transporte y de telecomunicaciones y de las terminales aeroportuarias y de autotransporte de pasajeros en todo el país. Para ello, desde el día 27 convocamos a todos estos operadores públicos y privados. El día 28 en la Secretaría tuvimos reuniones de trabajo en donde se señalaron las actividades específicas que cada uno tenía que hacer en el ámbito del gobierno y de los operadores públicos y privados de estos sistemas de transportación y telefonía. Primero tuvimos reuniones con los operadores de telefonía fija y móvil, prácticamente con todos los que funcionan en el país. Después tuvimos reuniones con los operadores de líneas aéreas nacionales y extranjeras operando en México, con los directores de aeropuertos públicos y concesionados, con los operadores de transporte de pasajeros y con las líneas de autobuses de pasajeros, con los operadores de las terminales desde donde operan estas líneas de transporte de personas, con los operadores de transporte ferroviario y finalmente con los operadores de puertos.
Por otro lado, el día de ayer, su servidor mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los homólogos, es decir, secretarios de Comunicaciones y Transportes de diversos países con los cuales México mantiene comunicación, especialmente aérea. Hablé así con los secretarios de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Italia y de España. A través de la Cancillería se hicieron contactos con otras autoridades de otros países, particularmente de la Unión Europea. En estos momentos puedo adelantarles una pieza de información respecto de que la Unión Europea ha decidido mantener la comunicación aérea con México y está revisando los mecanismos de coordinación para mantener los más altos estándares de seguridad en el transporte aéreo, de seguridad sanitaria. El gobierno norteamericano también, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, ha señalado que se mantiene abierta la comunicación aérea entre México y Estados Unidos y que así seguirá. Entre ayer y hoy también instrumentamos operativos de verificación de la salud en todos los aeropuertos, particularmente enfocado, pero no exclusivamente, a los pasajeros internacionales. En una primera etapa estamos trabajando con acciones en los 8 principales aeropuertos internacionales del país: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Cancún, el de Monterrey, Tijuana, Cabos, Vallarta, Guadalajara y Toluca. Esos aeropuertos son los que estamos concentrando la atención porque representan cerca del 90% del tráfico de pasajeros de la aviación comercial mexicana, doméstica e internacional. Iremos ampliando paulatinamente, de hecho estamos ampliando paulatinamente también operativos de orientación y de cuidado sanitario en todos los demás aeropuertos del país. En el caso de los principales, de los 8 más grandes, para hacerlo lo más eficiente posible, hemos adquirido cámaras térmicas. Estas cámaras que seguramente han visto ustedes, que pueden medir con alguna precisión la temperatura corporal de los pasajeros a distancia e incluso en movimiento, los que nos permite hacer un tamizado primario muy eficiente de la temperatura de estos pasajeros, y en el caso de que encontremos señales de temperatura alta en alguno de ellos, poderlo dirigir hacia zonas en donde le vamos a dar una atención médica, una revisión médica más detallada, con el objetivo de poder orientarlo y, en su caso, llevarlo a un centro de salud a que reciba pronta atención. Lo estamos haciendo fundamentalmente en las zonas de inmigración para atender a los pasajeros que llegan, y en la zona de documentación para atender a los pasajeros que salen. Esto mismo lo estamos haciendo en 92 terminales de autobuses. En el caso del transporte autoterrestre, del autotransporte terrestre, el transporte pasajeros en autobús, hay una mayor dispersión, menos concentración que en el caso del transporte aéreo, y estamos repartiendo cuestionarios. Esperamos pronto tener cerca de 200,000 distribuidos diariamente a los usuarios, en donde se explican las acciones sanitarias y de cuidado que se deben tomar, y la mantendremos mientras esto sea necesario. Necesitamos que los operadores de los sistemas de transporte y de telecomunicaciones estén perfectamente bien informadas de las instrucciones preventivas y sanitarias que el gobierno mexicano ha establecido, y que las empresas colaboren con el gobierno y con los trabajadores para que esto se pueda realizar. Hemos establecido medidas específicas en todo el país para asegurar la continuidad del proceso de dotación de combustible en los aeropuertos y en las terminales de autotransporte mexicanas. En otras palabras, creemos que podemos garantizar la continuidad de operación, estamos seguros de garantizar la continuidad de operaciones de las principales redes de telecomunicaciones, de transporte aéreo,
de autotransporte, de transporte ferroviario y marítimo en nuestro país. Todo el gobierno federal está concentrando en salvaguardar la salud y el bienestar de la población. La Secretaría a mi cargo tiene una misión muy específica, centrada en esos dos objetivos que estamos cumpliendo y vamos a cumplir: garantizar la continuidad de la operación de las redes de telecomunicación y transporte, y hacer esto con los más altos estándares sanitarios para proteger a nuestra población y contribuir a la detención de esta epidemia.